Buenas noches, jóvenes. Gusto saludarlo. Como empezamos este curso de ingeniería empresarial, hemos mencionado los objetivos centrales, ¿no? Que reconocer el marco, modelos, reglas en la que se basa la construcción de un sistema organizacional. El objetivo también es entender los aspectos que están relacionados a una gestión integrada y al hecho de que es necesario, ¿no? Qué aspectos están relacionados a una mejora continua. También el objetivo es desarrollar en el estudiante o el egresante la capacidad de concebir, modelar y optimizar la organización desde la perspectiva de sistemas. También hemos dicho que debe poner en práctica este curso el análisis de necesidades, la formulación y selección de alternativas y el diseño de soluciones organizacionales. El contenido va a dar por dos líneas de desarrollo. Por un lado está el tema de una revisión cuidadosa, analítica y crítica sobre lo que ha pasado en el proceso evolutivo de la organización. Y por el otro lado, lo que aplica en la ingeniería empresarial o en la ingeniería de sistemas, si desean ustedes decirlo, dentro de ese marco de ciclo de vida organizacional. Son dos entradas. Entonces, vamos a mirar, por lo tanto, el enfoque clásico, sus definiciones básicas, los conceptos clásicos de la administración, el marco que se le ha denominado científico. No olvidar que este enfoque proviene de una época en la cual la llamada ciencia clásica o newtoniana tiene una vigencia importante y se extiende a diferentes áreas del conocimiento humano, y al cual se le va a llamar el método científico, o la actitud científica, o el abordamiento científico. Entonces, ese marco científico veremos de qué se trata y cómo es que ese marco científico aplicado a la organización la vamos a denominar hoy en día, o sea, ciencia aplicada a la organización. Ciencia aplicada la llamamos ingeniería empresarial, ¿no? Es la denominación que le correspondería, no dicho en su momento de esa manera. Pero tenemos que entender ese marco y cómo la ingeniería que proviene de ese marco científico se aplica a la organización en esa circunstancia, en la época que se da. Cuáles son los aspectos relevantes del enfoque clásico que aún están vigentes incluso. Y también cuáles no le están correspondiendo o están viniendo contra una visión más moderna de la organización. Veremos también el enfoque de comportamiento, que es la segunda fase evolutiva en el desarrollo de un entendimiento mejor de la organización, producto del cambio de ese marco, de ese entendimiento de la ciencia clásica, que se soporta inicialmente el enfoque clásico organizacional en los principios del positivismo y del mecanicismo que caracterizó el pensamiento de la época, hacia un desarrollo mucho más humanista, que le dio lugar a nuevas formas de entender la organización, que tiene un marco integrado, de entendimiento integrado, con el llamado enfoque del comportamiento humano. Hay que ver ahí que haremos referencia a cómo se ha dado la evolución filosófica del ser humano, que llega a ponerse en el centro mismo del interés en el quehacer de toda organización, ¿no? Vamos a referirnos a la eficiencia empresarial, cómo nos lleva hacia una ciencia más experimental. La base es de un enfoque que se desplaza desde una visión mecanicista, ¿no?, hacia una mucho más humanista. Y cómo es que se va a dar con este enfoque y los diferentes aportes que coinciden en la época, un cambio de la perspectiva que se tenía en la organización, que era un tanto reduccionista, que producto también de la búsqueda científica de la época, de mucha importancia, de muy buen resultado. Ese reduccionismo lleva a la especialización, a la gran búsqueda de súper especializarse. Yo tengo un speech que dar al grupo de personas que están revisando el contenido curricular sobre cómo mira críticamente Norbert Wiener esta búsqueda de especialización en el entendimiento de la realidad.
y cómo va a afectar posteriormente al logro de resultados en el quehacer humano. Bueno, entonces hay un cambio. El enfoque del comportamiento aporta en este sentido. Y cómo se va a desarrollar una visión mucho más humanista. Luego saltaremos al enfoque de sistemas y al enfoque situacional, dos maneras de entender un tanto distintas, pero que coinciden en el tiempo de lo que se va a dar en este marco de búsqueda de manejar los elementos mejor, más apropiados para la gestión de la organización. Si bien ambas no son explícitamente establecidas como escuelas de desarrollo en el campo de la gerencia, sí en los contenidos que se van a desarrollar en dichas épocas corresponde a un enfoque sistémico, corresponde al enfoque situacional, que nace lógicamente de una perspectiva biológica, ¿no? Profundamente, ¿cómo se dice? Abierta, ¿no? Del entendimiento de la realidad biológica. Cómo evoluciona esos enfoques que se produce inicialmente cuando ya se requiere, se necesita, se establece la multidisciplinariedad, cómo se va a configurar las diferentes líneas hacia el entender bajo un enfoque, un framework, un modelo que aborda ya los problemas complejos, que no era requerido, no era despreciado con el enfoque clásico, y hablaremos algo sobre el análisis de sistemas. Porque el análisis de sistemas se va a introducir proveniente de la ingeniería de sistemas, se va a introducir en todo entendimiento apropiado para el despliegue de una manera casi lógica, casi consecuente, de una solución a resolver, ¿no? El análisis de sistemas que surge dentro del marco de la ingeniería de sistemas, ¿no? Y el entendimiento cibernético de la realidad, que tome en cuenta, en primer lugar, el entorno, los marcos que empujan al propósito de la organización, que tiene que ver con los clientes, la demanda, y sobre todo el soporte que se da a la tecnología. Y dentro del enfoque situacional, cómo esto, entorno, demanda y tecnología, va a generar un entendimiento más plástico, más elástico, que hace que la organización no tenga marcos definidos, claros, establecidos, sino se maneje más en base a las circunstancias, a la situación, que va a generar un efecto de éxito en muchos casos, de fracaso en otros, pero que luego se revierte por el enfoque de calidad, ¿no? O sea, el enfoque situacional va a generar la base por negación a una corriente interesante que hasta ahora no dura, que se llama el enfoque de calidad o el enfoque de calidad, ¿no? Y por último, el enfoque prospectivo, que es una manera de entender ya no la realidad en términos de mirar el pasado, lo sucedido, el FODA, los problemas, sino en base de lo que se quiere alcanzar, de aquello que te da lo tecnológico, lo ingenieril, hacia las posibilidades futuras, ¿no? Vamos a mirar los conceptos asociados a la calidad, los ciclos de mejora, los procesos de gestión de la calidad, los aspectos característicos del enfoque de calidad, el control de procesos, y cómo hoy en día es preferente y casi vital, necesario, inevitable el uso de indicadores y el ciclo de mejora. Luego entramos a ese segundo enfoque. Ese es lo que hemos mencionado en el contenido de la primera etapa, que miramos todo el proceso evolutivo de las ideas y los conceptos que han enriquecido nuestro entendimiento de la organización. En la segunda parte del curso vamos a mirar el ciclo de vida de la organización, y dentro de cada etapa del ciclo de vida, cómo es que utilizamos las herramientas y los criterios que provienen de la ciencia moderna o de la ingeniería de sistemas, ¿no? Está en cuanto a la primera, esa fase
o el primer microciclo de vida de la organización es su concepción, la creación empresarial, los aspectos fundamentales de la empresa, la conceptualización o la concepción empresarial, las etapas de la generación empresarial, qué etapas debemos seguir y tomar en cuenta, los aspectos relevantes de un proceso de creación empresarial y cómo se maneja inicialmente una organización. Luego pasemos al planeamiento y gestión de recursos, que es el segundo momento, cuando ya la organización se ha concebido, se ha entendido qué se debe hacer. En un momento determinado decimos esto hay que hacer de esta manera, y basado en una fase determinada entramos a un mayor afinamiento, introduciendo una visión del futuro, introduciendo y digamos, insertando, consolidando la misión de la organización y luego ya los objetivos estratégicos y los indicadores para su control, ¿no? Cuáles son las constituciones del planeamiento, los componentes del planeamiento estratégico, el establecimiento del marco de un tablero de control, que es hoy en día imprescindible, ¿no? Inevitable, el balance scorecard, las consideraciones sistémicas del planeamiento. ¿Cuáles son las consideraciones que debemos tener como gente de sistemas para desarrollar un plan apropiado? Ahorita, por lo que entiendo, la facultad está elaborando un plan, ¿no? Tengo la impresión, o quizás se está utilizando el plan anterior. Pero ¿cuáles son las condiciones que se tiene que tener para poder tener un planeamiento apropiado? ¿Y cuáles son los aspectos críticos de la gestión de los recursos? ¿Sobre qué base consideramos aspectos fundamentales hacia una buena gestión de recursos? ¿Y cuáles son estos recursos? ¿Cuáles son estos recursos empresariales? Luego pasaremos a ver ya un poco más a los aspectos, como se dice, las tripas de la organización, la ingeniería de procesos, y en ello también en forma consuetudinaria y consecuente la gestión de la calidad, los conceptos fundamentales de los procesos, cómo se formalizan los procesos, la gestión de los procesos, el despliegue el alcance de los procesos, la gestión basada en procesos. O sea, toda gestión hoy en día debería estar basada en procesos, ¿no? No se hace necesariamente así. Aspectos involucrados en la calidad, dado un marco de procesos, una gestionada en procesos se introduce fácilmente o con mayor facilidad los elementos que permiten una gestión de la calidad, ¿no? ¿Cómo se implementa un sistema de gestión de la calidad? La ISO 9000. Y luego pasamos ya a esa otra interioridad, pero que te articula tu entendimiento organizacional, que se llama la arquitectura empresarial. No debe haber ningún ingeniero de sistemas que estando trabajando en una organización, en un consorcio, en una transnacional, en un ámbito determinado, no vaya elaborando y documentando, instrumentalizando su arquitectura empresarial. Porque la mejor manera de abordar un problema, una mejora y el desarrollo de una solución tecnológica es teniendo el marco completo de la arquitectura empresarial. Cuando se aprobó la carrera de ingeniería de software, yo dije, pero qué raro, porque eso no han puesto arquitectura empresarial como un tema central, no han puesto electivo. No lo habían puesto. Lo agregaron porque yo sugerí, insistí, los critiqué por esa falencia tan grave. ¿Cómo vas a desarrollar un software sin saber a qué proceso pertenece? ¿Cómo ese proceso contribuye a los logros del objetivo de la organización? ¿Y cómo es el logro del objetivo de la organización? Y se asocia a la satisfacción de los clientes. Es un tema elemental, básico, para cualquier gente que viene de una escuela de sistemas. Y el ingeniero de software está dentro del marco de la Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Bueno, la arquitectura empresarial, ¿no? Vamos a hablar sobre la definición de lo que es la arquitectura empresarial, su importancia y uso de la arquitectura empresarial, los marcos de referencia que se tienen en este ámbito. Hay varios, yo prefiero. Hoy día los que enseñan arquitectura empresarial se están centrando más en el uso del TOGAF, que está construido, está desarrollado con el propósito de crear, digamos, una línea de desarrollo de software. Mientras que hay otros marcos, como el FEAF, que permite dar una visión más completa y más amplia hacia el desarrollo de diversas etapas de crecimiento y de desarrollo
de la empresa como un todo, ¿no? ¿Cuáles son esos marcos? No vamos a desplegarlo mucho, pero les doy la referencia como para que ustedes indaguen un poco más. ¿Cuáles son los componentes de las arquitecturas empresariales? El FEAF, mi preferida, el TOGAF, el preferido de algunos docentes. Luego también veremos, para no abandonar ese tema que nos interesa, además forma parte de un componente fundamental en el manejo de la organización, que deviene luego en el uso de la inteligencia organizacional, de la gestión del conocimiento y la aplicación de instrumentos hoy en día jamás imaginados, la gestión de la información. ¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la información? Sus componentes, las metodologías para el diseño, los marcos de proceso, los estándares que están involucrados en el desarrollo de un sistema de información y los sistemas integrados, ¿no? Que son como debemos abordar. Está también un aspecto complementario importante que tiene que ver con el quehacer humano, la gestión de las capacidades humanas. Se llaman hoy día ya no gestión de los recursos humanos, sino de las competencias humanas. Las consideraciones que se debe tener respecto al cliente y al plan estratégico para definir cómo va a ser nuestra gestión de competencia, el enfoque de procesos de la gestión de competencia, la fase del diseño de modelo de competencia, los sistemas de gestión de competencia, lo vamos a referir nada más, no lo vamos a ver, no vamos a interiorizar en ese tema, y la perspectiva de sistemas cuando hacemos ese abordamiento de la competencia y cómo llegamos al punto de desarrollo de competencias. Porque cuando hacemos un marco general, una arquitectura general para la gestión de competencia, encontramos que hay gaps, ¿no? Hay brechas que hay que cubrir en la gestión de la competencia y para cubrir brechas se debe hacer un plan de desarrollo de competencia, que también se expresa en un plan de capacitación. O sea, algo que una organización hoy en día le es muy necesario. Veremos la gestión de proyectos rápidamente, repasaremos algo que ustedes dominan, tiran cualquier cantidad, porque si alguna cualidad tiene un ingeniero de sistema, es que maneja bien proyectos grandes. Sabe todo, conoce el marco general, cuáles son las áreas de conocimiento que debe tomar en cuenta y tiene metodología para abordar los proyectos. Porque se califica como ingeniero de sistemas, no un egresado de una carrera de ingeniería de sistemas, no. Se categoriza, se le cataloga ingeniero de sistemas a quien ha tenido experiencia en la gestión de proyectos de gran envergadura. Les paso la voz. También el ingeniero de sistemas es alguien que sabe investigar, también sabe explorar, sabe vigilar las corrientes tecnológicas, las diferentes líneas de desarrollo en el campo organizacional, etc. Pero una cosa fundamental hoy en día es un componente de la composición temática para la formación de ingeniería de sistemas, que es la gestión de proyectos. Las consideraciones generales de la gestión de proyectos, cuáles son las dimensiones que debemos tomar en cuenta de la gestión de proyectos. Creo que son 9, no me acuerdo ahorita, pero las más importantes son 3 o 4, ¿no? Pero que hay que no olvidarse cómo manejar los instrumentos de gestión de proyectos, aspectos metodológicos, las áreas de conocimiento que se refiere el PMBOK, que ustedes ya lo saben, de manera que no vamos a profundizar en ese tema. Y también, pues lógicamente, la BD, mi preferida, mi engreída, desde el punto de vista conceptual, en la organización. Mi estudio de doctorado se marcó en este tema y cuando quise yo ya presentar mi trabajo final en la institución donde hice el doctorado, no había ningún profesor graduado, doctorado, que tuviera competencia en esta materia. Porque es una cosa importante, nueva para nuestro medio. Otros lugares se desarrolla el modelo viable, que es el modelo sistémico de la organización moderna, sus principios, el marco de la cibernética organizacional, que es la que inspira, la que le da forma a la propuesta esta de Stanford Beer. Los aspectos que contiene el modelo viable, qué aspectos hay que considerar, los componentes, los artefactos del sistema 1, porque están se desarrollan 5 subsistemas y cuáles son, y veremos cuáles son posiblemente. Acá hablamos en términos de entendimientos propios.
Si yo podría considerar que en el sistema 1, el modelo viable, son estos artefactos los que hay que desarrollar. Otro podría decir, no, esto deberían ser estos los artefactos. Es decir, hay una perspectiva, dependiendo quién mira y qué circunstancias se da, cómo en la organización, su rubro, yo puedo considerar tales o cuales artefactos en cada sistema, ¿no? Hablemos los artefactos del sistema 1, del sistema 2, del 3, del 4 y del 5. Entonces, igual el tiempo no alcanza en esta asignatura para poder profundizar, ¿no? Y yo les compartiré sobre nuestra metodología que hemos desarrollado sobre el modelado de negocio, cómo definir las características de algo que debe ser construido, partiendo de una secuencia propia, o sea, una secuencia inspirada o tomada del análisis y diseño de sistemas, el entendimiento de las necesidades de los dueños, el análisis del entorno, de nuestro cliente, la definición de los productos que debe surgir de esa solución que se quiere diseñar, el modelo general, el diseño de detalle y la regla de negocio, ¿no? Que hoy en día están de moda. La inteligencia estratégica es una referencia a la obra de Kafka, que yo tuve la oportunidad de ser su alumno. Es una cosa, porque Kafka es un pensador moderno alemán extraordinario. Pero yo tuve la leche, la suerte, la providencia, el regalo de Dios de estar en primera fila tomando nota. No permitía él que se llevara su lámina, nada, tomara fotografía, nada de eso, pero bueno, yo lo pirateé. Esas ideas de Kafka lo desarrollamos en lo que se llama la inteligencia estratégica como un tema. Aspectos fundamentales de la organización inteligente, sus objetivos, la manera como se combinan las estrategias para desarrollar una mejor capacidad de desempeño de la organización, los componentes de la gestión estratégica, el proceso de gestión estratégica, las características, la decisión estratégica y las características de las organizaciones estratégicas en general. Listo. Hasta este punto hemos llegado al objetivo de este día. Mañana vamos a continuar hablando sobre la rúbrica, pero yo les pido, por favor, encarecidamente, que puedan acceder y leer con sumo cuidado la,